El descubrimiento más revolucionario que está surgiendo silenciosamente a través del trabajo de médicos integrativos, psicoterapeutas somáticos e investigadores en la frontera de la psicología y la medicina profundas, no aparece en revistas científicas convencionales ni se enseña en las escuelas de medicina tradicionales, sino que se confirma repetidamente a través de cuidadosas observaciones clínicas e historias de vida de miles de pacientes cuyas enfermedades siguen un patrón muy específico y revelador. La manifestación de síntomas físicos graves que ocurren precisamente en momentos biográficos, cuando una persona se encuentra en el punto crítico de elegir entre continuar viviendo, de maneras que traicionan aspectos esenciales del yo auténtico para mantener la seguridad. Y aprobación social, o hacer cambios fundamentales en la dirección de la vida, que son atemorizantes porque requieren abandonar identidades establecidas y estructuras conocidas, pero que son necesarios para vivir con integridad alineada con los propósitos profundos que el alma ha llegado a manifestar en esta encarnación particular. Este patrón sugiere fuertemente que al menos en una categoría significativa de enfermedades, especialmente aquellas que aparecen sin causas genéticas o ambientales obvias y que resisten los tratamientos convencionales, el cuerpo no funciona simplemente de manera aleatoria debido a procesos biológicos que fallan sin razón comprensible, sino que responde inteligentemente a las condiciones psicológicas y existenciales de la persona en su conjunto, manifestando síntomas que son simultáneamente expresiones somáticas de conflictos internos no resueltos y comunicaciones urgentes desde dimensiones más profundas del ser que señalan que la vida actual no es sostenible y que las transformaciones son imperativas incluso cuando consciente del ego. Se resiste ferozmente a reconocer la necesidad de cambios que amenazan las estructuras de identidad y seguridad que se han construido a través de años de esfuerzo e inversión emocional. Lo que hace que este patrón sea particularmente fascinante e inquietante es que a menudo, cuando una persona finalmente hace cambios que había estado evitando, dejar una relación que había estado muerta durante años, pero que se había mantenido por miedo a la soledad o la culpa, dejar una carrera financieramente segura pero espiritualmente asfixiante para seguir una vocación auténtica a pesar de la incertidumbre económica. Finalmente, expresar la verdad sobre la identidad que se había ocultado. Para evitar el rechazo, establecer límites firmes en la dinámica familiar que eran tóxicos pero tolerados por un sentido de obligación. Los síntomas físicos que parecían tan severos e intratables mejoran dramáticamente o incluso desaparecer por completo, sin intervenciones médicas adicionales, más allá de aquellas que ya se habían probado sin éxito antes de que se hicieran los cambios, lo que sugiere que la enfermedad estaba cumpliendo una función específica de forzar la confrontación con verdades que se estaban evitando, y que una vez que se produjo la confrontación y se implementaron los cambios apropiados, el cuerpo ya no necesitaba gritar a través de los síntomas porque finalmente se había recibido el mensaje y se habían tomado las acciones correspondientes para restaurar la alineación entre la vida exterior y las necesidades internas del alma. La comprensión de que el cuerpo funciona como un sistema de comunicación inteligente que traduce estados del alma en manifestaciones físicas cuando otros canales de comunicación están bloqueados no es una idealización New Age de los procesos que son puramente mecánicos, sino que se basa en el reconocimiento cada vez más aceptado, incluso en la medicina convencional, de que un ser humano no es un conjunto de sistemas físicos separados que pueden ser tratados de forma aislada, sin considerar los contextos psicológicos, emocionales, sociales e incluso espirituales en los que vive una persona, sino que es un organismo integrado que opera simultáneamente en múltiples niveles, todos interconectados a través de vías de comunicación que incluyen no solo los sistemas nerviosos y conexiones hormonales que se comprenden relativamente bien, pero también conexiones más sutiles que recién están comenzando a ser mapeadas a través de investigaciones en psiconeuroinmunología que muestran cómo los pensamientos y las emociones influyen directamente en la función inmune, en epigenética que revela cómo las experiencias psicológicas pueden activar o desactivar la expresión genética sin cambiar el código genético subyacente, y en estudios de trauma que muestran cómo las experiencias psicológicas no procesadas se almacenan literalmente en los tejidos corporales creando patrones de tensión crónica y vulnerabilidad a las enfermedades que no tienen sentido desde una perspectiva puramente física, pero que tienen perfecto sentido desde una perspectiva biográfica. Historia. Se considera que la integridad revela que los síntomas presentes están causalmente conectados con experiencias pasadas que no han sido procesadas e integradas adecuadamente.
Cuando una persona vive durante años o décadas en un estado de división interna, donde el yo que presenta al mundo a través de su personalidad construida está fundamentalmente desalineado con el yo auténtico que existe en capas más profundas. Al estar bajo condicionamientos y defensas psicológicas, esta división no es simplemente un malestar psicológico abstracto, sino que crea un estado de estrés existencial que el cuerpo registra en todos los niveles. El sistema nervioso permanece crónicamente activado porque está constantemente monitoreando y suprimiendo impulsos auténticos que contradicen a la persona que se está manteniendo. El sistema endocrino produce cascadas hormonales de estrés crónico que fueron diseñadas para situaciones de emergencia a corto plazo, pero que cuando se mantienen crónicamente durante años causan daño acumulativo a múltiples sistemas. El sistema inmunológico se desregula porque los recursos que deberían estar disponibles para la vigilancia contra los patógenos y las células anormales están siendo desviados para mantener un estado de alerta constante relacionado con el estrés psicológico de vivir de mala fe consigo mismo y los sistemas de regeneración y reparación celular que normalmente funcionan eficientemente durante los periodos de descanso se ven comprometidos porque una persona que vive en división interior nunca se relaja completamente, ni siquiera durante el sueño, porque la tensión de mantener una fachada que contradice la realidad interior impregna todos los estados de conciencia, creando una fatiga que no se alivia con el descanso, porque no es principalmente físico, sino existencial. El proceso mediante el cual el alma comunica la necesidad de cambio a través de síntomas corporales suele seguir una progresión jerárquica, en la que las señales comienzan de manera sutil y suave en los niveles psicológico y emocional, pero escalan progresivamente hasta manifestaciones cada vez más imposibles de ignorar cuando no se prestan atención a los mensajes iniciales, operando según el principio de economía, en el que primero se intentan intervenciones mínimamente necesarias y solo cuando fallan se emplean medidas más dramáticas. El primer nivel de comunicación generalmente ocurre a través de estados emocionales persistentes, que no tienen sentido lógico dadas las circunstancias externas de la vida que parecen adecuadas o incluso envidiables según los estándares convencionales. La persona tiene un trabajo estable, una relación comprometida, un hogar cómodo, una seguridad financiera razonable, pero se siente crónicamente insatisfecho, inquieto, vacío, profundamente aburrido, de maneras que no se alivian con distracciones o entretenimiento. Tiene un sentimiento vago pero persistente de vivir una vida equivocada o de perderse algo esencial, sin poder articular exactamente qué, porque el malestar no está en detalles específicos de las circunstancias que pueden identificarse y corregirse, sino en calidad de vida total que parece performativa más que auténtica. El segundo nivel, cuando se ignoran o racionalizan las señales emocionales, implica la aparición de síntomas psicosomáticos menores, dolores de cabeza tensionales que no responden a los analgésicos, problemas digestivos sin causas orgánicas identificables, alteraciones del sueño en las que una persona no puede conciliar el sueño porque no deja de estar tumbado o se despierta con frecuencia sin razón aparente, fatiga crónica que no mejora con el descanso, cambios en el apetito o el peso, tensiones musculares, especialmente en los hombros, el cuello y la mandíbula, que reflejan una contención crónica de emociones e impulsos que no se pueden expresar. Y normalmente estos síntomas se tratan sintomáticamente a través de medicamentos o se atribuyen a causas físicas como una mala postura o estrés laboral, sin reconocer que pueden estar indicando desequilibrios más profundos en la forma en que se vive la vida. El tercer nivel, cuando se siguen ignorando los signos psicológicos y los síntomas menores, implica la manifestación de una condición médica grave que ya no puede descartarse como estrés ordinario o como molestias psicosomáticas menores, pero que requiere atención médica significativa y que a menudo obliga a la persona a detener por completo las actividades que ha estado realizando automáticamente. Diagnóstico de una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca los propios tejidos como si fueran invasores extraños, sugiriendo simbólicamente que la persona está en guerra consigo misma, atacando aspectos de sí mismo que son auténticos, pero que han sido juzgados como inaceptable, el desarrollo de cáncer, especialmente en órganos que tienen correspondencias simbólicas con áreas de la vida donde se concentran los conflictos, como el cáncer de mama en mujeres que han suprimido por completo sus propias necesidades de cuidar exclusivamente a los demás, ataques cardíacos, que a menudo ocurren en hombres que han vivido vidas enteras suprimiendo emociones y trabajando compulsivamente sin permitirse nunca la vulnerabilidad o una conexión emocional profunda,
condiciones neurológicas que crean discapacidades físicas que obligan a depender de otros en personas que siempre han sido obsesivamente independientes y controladoras, nunca se han permitido recibir atención o admitir la necesidad de ayuda. Estas correspondencias simbólicas entre la naturaleza de la enfermedad y la naturaleza de los conflictos psicológicos no están científicamente probadas en el sentido de estudios controlados, porque son extremadamente difíciles de estudiar metodológicamente, dado que cada historia es única y que siempre están presentes múltiples factores que hacen imposible aislar las variables de la manera que requiere la ciencia convencional, pero son observados consistentemente por profesionales que trabajan profunda y longitudinalmente con personas durante años, permitiendo que se revelen patrones que no son visibles en instantáneas aisladas de consultas breves, centradas únicamente en síntomas desconectados de las narrativas biográficas completas en las que emergen. Lo que es consistente en los diferentes casos es el momento en que las enfermedades se manifiestan en relación con momentos biográficos críticos, en los que una persona se encuentra en una encrucijada existencial y tiene que elegir entre continuar en una trayectoria establecida que es segura pero que mata progresivamente el alma, o hacer cambios radicales que son aterradores, pero necesarios para vivir con autenticidad e integridad. La enfermedad aparece precisamente cuando la resistencia a los cambios necesarios es más fuerte. Y cuando una persona está más interesada en mantener el status quo, incluso a costa de traicionar su yo auténtico, operando como un interruptor forzado de una trayectoria insostenible al crear crisis, eso hace imposible seguir funcionando en piloto automático sin cuestionarse profundamente lo que estás haciendo y por qué. Las categorías específicas de llamados del alma que, cuando se ignoran crónicamente, tienden a manifestarse como enfermedades físicas, incluyen el primer y más fundamental llamado a vivir auténticamente en alineación con valores y verdades profundos, en lugar de representar una identidad construida para satisfacer expectativas externas o para mantener la aprobación y la seguridad. Persona que es gay, pero permanece en un matrimonio heterosexual durante décadas por temor al rechazo familiar y desarrolla enfermedades que finalmente obligan a la confrontación con la verdad que se estaba evitando. Persona que tiene una profunda vocación artística, pero trabaja en una carrera corporativa porque le han enseñado que el arte no es una práctica que desarrolla condiciones, que lo obligan a reevaluar las prioridades y a considerar si el éxito financiero vale el precio de la muerte espiritual. Una persona que tiene fuertes convicciones políticas o espirituales, pero que las oculta por completo, para evitar conflictos que desarrollan síntomas que lo obligan a cuestionar si la paz superficial que mantienen a través de la autocensura vale el costo de nunca expresar la verdad que sienten profundamente. El segundo llamado, que a menudo se ignora, es el de establecer o restaurar límites saludables para proteger la integridad de uno mismo contra violaciones toleradas por el condicionamiento cultural o familiar, enseñando especialmente a las mujeres que las propias necesidades son menos importantes que las necesidades de los demás y que decir no es egoísta. Persona que permite el abuso emocional o físico en las relaciones porque cree que no merecen algo mejor o por miedo a la soledad, que desarrolla enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Simboliza cómo la persona se permite ser atacada externamente sin la defensa adecuada. Persona que da excesivamente a los demás sin permitirse recibir. O descansar, desarrollar fatiga crónica o agotamiento severo que lo obliga a detenerse finalmente y reevaluar patrones de autosacrificio que no son sostenibles. Una persona que mantiene relaciones con miembros tóxicos de la familia por un sentido de obligación, incluso cuando las interacciones son consistentemente dañinas, desarrolla ansiedad o depresión severa que empeora dramáticamente en torno a eventos familiares, lo que indica claramente que algo fundamental está mal en estas relaciones y que debe abordarse estableciendo límites más firmes o incluso terminando el contacto, si es necesario para proteger la propia salud. El tercer llamado es expresar dones creativos y únicos que están siendo suprimidos sistemáticamente al interiorizar mensajes de que determinados talentos no tienen valor o no son lo suficientemente prácticos. Persona que tiene habilidades musicales extraordinarias, pero que nunca se dedica a la música, porque sus padres insistieron en una carrera más segura. Desarrolla problemas con la garganta o la audición que tienen, la cualidad de estar simbólicamente relacionados con el bloqueo de la expresión a través de un canal que era auténtico, pero le fue negado. Persona que tiene dones de curación natural, pero que trabaja en contextos que no permiten que estos dones se utilicen.
Desarrolla problemas con las manos o con la capacidad de sentir energía, que eran exactamente instrumentos a través de los cuales se podían expresar los dones. Una persona que tiene una profunda necesidad de crear, pero que vive una vida completamente funcional, sin espacio para la creatividad, desarrolla enfermedades que la obligan a detenerse y reconsiderar lo que realmente importa. Y a menudo descubre que cuando finalmente se da tiempo para la expresión creativa, los síntomas mejoran significativamente, incluso sin cambios en los tratamientos médicos. El cuarto llamado es procesar y sanar heridas emocionales del pasado, especialmente traumas infantiles que se mantienen enterrados. Aquellos a través de mecanismos de negación y evitación que continúan influyendo en el presente a través de patrones repetitivos de relaciones destructivas, reacciones emocionales desproporcionadas a desencadenantes que activan recuerdos traumáticos no procesados, o evitación sistemática de situaciones que podrían ser enriquecedoras, pero que se evitan porque activan ansiedades arraigadas en experiencias pasadas. Persona que experimentó abuso sexual en la infancia, pero que nunca procesó. Adecuadamente, el trauma que desarrolla problemas en áreas del cuerpo que fueron violadas o que desarrolla condiciones que crean la necesidad de procedimientos médicos invasivos que retraumatizan, eventualmente forzando la confrontación con el trauma original en el que finalmente se debe trabajar terapéuticamente para que ocurra. La curación. Una persona que creció en un ambiente donde no se permitían las emociones, desarrolla alexitimia severa, donde no pueden identificar o expresar sus propios sentimientos y que desarrolla síntomas somáticos, que son expresiones corporales de emociones que no se pueden sentir conscientemente, lo que indica la necesidad de desarrollar alfabetización emocional a través de una terapia que enseña cómo reconectarse con la vida emocional que estaba disociada como un mecanismo de supervivencia en un entorno que no era seguro para sentir. El lenguaje simbólico, a través del cual el cuerpo comunica los mensajes del alma, a menudo opera a través de metáforas que, cuando se reconocen, revelan con inquietante claridad exactamente qué conflicto interno se está expresando somáticamente. Problemas de visión que aparecen cuando una persona se niega a ver la verdad sobre una situación que prefiere negar. Problemas de audición, cuando no quiere escuchar lo que otros dicen o lo que su voz interior está comunicando. Problemas de piel que crean una barrera literal entre uno mismo y el mundo cuando una persona se siente excesivamente vulnerable o invadida y necesita una protección más fuerte. Problemas de columna, especialmente en la parte baja de la espalda, cuando lleva responsabilidades que sienten que no pueden tolerar más. Problemas digestivos cuando estás en una situación que no puedes digerir o procesar emocionalmente. Problemas respiratorios cuando te sientes asfixiado por circunstancias o relaciones que no te permiten respirar libremente. Problemas cardíacos cuando tu corazón está literal y metafóricamente roto debido a pérdidas no procesadas o cuando has vivido toda tu vida cerrando tu corazón para no sentir dolor, pero también impidiendo la capacidad de sentir amor y alegría. Estas correspondencias metafóricas no son fantasías interpretativas impuestas arbitrariamente sobre síntomas que tienen causas puramente físicas, sino que surgen espontáneamente cuando se invita a las personas a explorar los significados personales de los síntomas a través de preguntas como si su síntoma pudiera decir lo que diría o qué en su vida no puede digerir, ver, oír, llevar, respirar, que a menudo revelan ideas sorprendentes sobre las conexiones entre los síntomas y situaciones de la vida que antes no eran conscientes, pero que una vez reconocidas parecen obviamente relacionadas. La respuesta terapéutica adecuada, cuando se manifiesta una enfermedad que parece estar relacionada con la ignorancia de los llamados del alma, no es solo tratar los síntomas físicos a través de protocolos médicos convencionales, aunque a menudo son necesarios para estabilizar la condición y aliviar el sufrimiento agudo, sino utilizar la crisis que representa la enfermedad como un portal hacia una transformación profunda, reconociendo que los síntomas son mensajeros que traen información urgente sobre los desequilibrios que existen no solo en el cuerpo, sino en la vida en su conjunto, y que, por lo tanto, requieren cambios no solo en cómo se trata el cuerpo, sino en cómo se vive la vida. Un primer paso esencial es crear un espacio para la quietud y la reflexión profunda que la vida moderna rara vez permite. Al mantener a las personas constantemente ocupadas, con urgencias superficiales que consumen toda la atención, sin dejar espacio para preguntas existenciales sobre el significado y la dirección. La enfermedad a menudo fuerza este espacio al incapacitar temporalmente a una persona, al sacarla de sus actividades habituales y crear un vacío donde, por primera vez en años, o
décadas. Tiene el tiempo y la necesidad de cuestionar profundamente lo que realmente importa y si la vida que vivían antes de enfermarse era la vida que querían seguir viviendo o si era hora de realizar cambios fundamentales. El segundo paso es explorar honestamente, sin juzgar ni censurar, lo que estaba sucediendo en la vida en los meses o años anteriores al inicio de la enfermedad, buscando patrones de estrés crónico, conflictos no resueltos, elecciones que se tomaron en contra de la intuición o valores profundos, situaciones que fueron toleradas aunque causaron un sufrimiento significativo, aspectos del yo que fueron sistemáticamente negados o suprimidos para mantener la paz o la aprobación. A menudo, cuando una persona revisa este periodo biográfico cuidadosamente, reconoce que había signos claros de que algo estaba fundamentalmente mal, pero que fueron ignorados o racionalizado. Seth, porque reconocerlo habría requerido hacer cambios que entonces daban miedo. El tercer paso es permitirse sentir plenamente todas las emociones que surgen cuando se enfrentan honestamente problemas difíciles. Ira, por haber perdido tiempo y energía en cosas que realmente no importaban. Tristeza por las oportunidades perdidas y partes de uno mismo que fueron descuidadas. Miedo por los cambios necesarios que implicarían. Culpa por cómo los cambios afectarían a los demás. Y al permitir la expresión completa de estas emociones en contextos seguros, ya sea a través de terapia, escritura, movimiento o conversaciones profundas con personas de confianza. Comenzar a procesar el material emocional que se mantenía reprimido, contribuyendo a las tensiones que se manifestaron como síntomas físicos. El cuarto paso es comenzar a hacer cambios concretos, incluso si son pequeños, inicialmente avanzando hacia una mayor alineación entre la vida externa y la verdad interior. Si el problema es la falta de límites, comience a practicar decir no en situaciones más pequeñas, incluso cuando sea incómodo. Si se trata de supresión de la creatividad, dedicando incluso 15 minutos al día a la actividad creativa que trae alegría. Si se trata de vivir en desalineación con los valores, comience a tomar decisiones en áreas pequeñas que reflejen valores auténticos, incluso cuando contradicen las expectativas de los demás. Si no es procesar emociones, comience a nombrar y expresar sentimientos al menos en un diario privado, incluso cuando es difícil identificar exactamente lo que uno siente después de años de disociación, y observar cuidadosamente cómo estos pequeños cambios afectan no solo el estado emocional, sino también los síntomas físicos, a menudo encontrando que las mejoras en la alineación entre la vida y la verdad interior se correlacionan con mejoras en los síntomas, incluso cuando los cambios son modestos, lo que sugiere que la dirección es más importante que la magnitud del cambio, al menos inicialmente. El quinto paso, cuando se ha establecido una base para cambios más pequeños, es considerar seriamente transformaciones más grandes que pueden ser necesarias para vivir de manera sostenible en el largo plazo. Dejar un trabajo que es tóxico o sin sentido, incluso con incertidumbre financiera. Terminar una relación muerta o destructiva, incluso con miedo a la soledad. Mudarse a un lugar que resuena más profundamente, incluso con complicaciones logísticas. Revelar públicamente un aspecto de la identidad que se estaba ocultando, incluso a riesgo de ser rechazado. Dedicarse a una vocación auténtica, incluso sin garantía de éxito. Reconocer que, aunque estos cambios son difíciles y aterradores, tienen un costo. De no hacerlos cuando son genuinamente necesarios es mucho mayor, no solo en términos de salud física, sino también en términos de vitalidad, significado y calidad de vida, que el costo de hacerlos, incluso cuando implican sacrificios sustanciales de seguridades externas, que resultan ser seguridades falsas, porque fueron construidas sobre una base de traición a uno mismo que eventualmente colapsa, de todos modos, pero a menudo solo después de décadas de sufrimiento innecesario que podría haberse evitado si uno hubiera tenido el coraje de escuchar las advertencias antes, cuando los cambios eran aún menos dramáticos. El significado más profundo de "el cuerpo advierte" no es que el cuerpo sea una entidad separada que castiga a la persona por tomar decisiones equivocadas, sino que el cuerpo es una expresión material de la totalidad del ser, incluidas dimensiones que trascienden el ego consciente, y que cuando hay un desalineamiento fundamental entre la vida que se vive y los propósitos para los cuales el alma encarnó, este desalineamiento no puede mantenerse indefinidamente sin consecuencias, porque viola la integridad del sistema como totalidad, que no puede funcionar de manera óptima cuando se usa para propósitos que contradicen las razones esenciales por las cuales fue organizado de esta manera particular, con estos talentos específicos y estas sensibilidades únicas. El cuerpo primero advierte suavemente a través de malestares sutiles que son fáciles de ignorar o racionalizar.
Pero si no se prestan atención a las advertencias suaves, las advertencias se vuelven progresivamente más imposibles de ignorar, hasta que finalmente el cuerpo grita a través de síntomas que finalmente obligan a detenerse y prestar atención porque ya no pueden ser reprimidos ni distraídos. Y esta escalada de intensidad de la comunicación no es crueldad, sino compasión de un sistema que está intentando todos los medios posibles para comunicar un mensaje vital antes de tener que recurrir a medidas extremas que son traumáticas, pero que son preferibles a la alternativa de que la persona continúe indefinidamente en una trayectoria que va matando no solo el cuerpo, sino el alma progresivamente a través de años de traición acumulada al yo auténtico. La sabiduría radica en aprender a escuchar las advertencias en etapas mucho más tempranas, cuando todavía son susurros en lugar de gritos, desarrollando sensibilidad a los signos sutiles de desalineación entre la vida y la verdad interior, a través de prácticas que cultivan la presencia corporal y la conciencia emocional, permitiendo a la persona reconocer cuándo están comenzando. Desviarse del camino auténtico antes de que la desviación se vuelva tan grave que sea necesaria una corrección dramática a través de la crisis. Y esta capacidad de sintonizarse con la guía interior requiere no solo técnicas específicas de meditación o atención plena, sino que, más fundamentalmente, requiere coraje para honrar lo que se comunica incluso cuando contradice planes racionales o expectativas sociales, y requiere confianza en que la auténtica sabiduría propia que se expresa a través de sensaciones corporales, emociones e intuiciones es una guía más confiable para decisiones importantes de la vida que la lógica del ego o las opiniones de otros, que no tienen acceso al conocimiento íntimo de propósito. Necesidades únicas y profundas del alma individual que es irreductible a categorías generales o prescripciones universales, porque cada persona es una configuración única de potenciales que deben descubrirse y realizarse a través de la experimentación y la atención cuidadosa a las respuestas internas, en lugar de seguir fórmulas externas que funcionan para otros, pero que pueden ser completamente inadecuadas para esta individualidad en particular. La promesa que ofrece entender el cuerpo como mensajero del alma no es que una persona nunca enfermará si vive perfectamente alineada con la verdad interior, porque hay muchas otras causas de enfermedad, incluidos factores genéticos, exposiciones ambientales, accidentes, procesos naturales de envejecimiento que no tienen nada que ver con los estados del alma, sino que una categoría significativa de enfermedades especialmente crónicas que aparecen sin causas obvias y que resisten los tratamientos pueden entenderse mejor y abordarse de manera más efectiva cuando se incluyen las dimensiones psicológicas y existenciales, en lugar de ignorarlas como irrelevantes para procesos que se supone que son puramente físicos. Cuando una persona reconoce que los síntomas pueden estar comunicando información sobre desequilibrios en la vida, y no solo sobre el mal funcionamiento de los órganos, se abre la posibilidad de trabajar con la enfermedad de maneras que van más allá de la simple supresión de los síntomas para incluir la transformación de las condiciones existenciales que pueden estar contribuyendo a la manifestación de los síntomas y, a menudo, este enfoque integrador que combina tratamientos médicos apropiados con cambios de vida y con trabajo psicológico que procesa emociones y conflictos que se estaban evitando, produce resultados que son muy superiores a los enfoques que se centran exclusivamente en la dimensión física, ignorando por completo los contextos en los que surgió la enfermedad. La transformación fundamental que ocurre cuando una persona comienza a relacionarse con el cuerpo como un aliado que comunica sabiduría, en lugar de como un enemigo que funciona mal, al azar, es un cambio de una actitud combativa que intenta suprimir los síntomas lo más rápido posible para volver al funcionamiento normal, a una actitud de escucha curiosa que pregunta qué está tratando el cuerpo de comunicar a través de los síntomas y qué necesita cambiar en la vida para que el mensaje se reciba adecuadamente y se tomen las medidas correspondientes. Y este cambio en la relación con el cuerpo y con la enfermedad es a menudo más transformador que los tratamientos específicos, porque cambia a la persona de la pasividad que espera a los médicos. Para solucionar el problema, para la agencia, al reconocer que usted tiene un papel activo en la creación de las condiciones para la salud a través de decisiones sobre cómo vivir, no solo en términos de dieta y ejercicio, sino en términos mucho más profundos de autenticidad, integridad, alineación con valores, expresando dones únicos, estableciendo límites saludables, procesando emociones en lugar de reprimirlas y cultivando relaciones que nutren en lugar de drenar. La última invitación que ofrece el reconocimiento corporal como sistema de comunicación inteligente es dejar de ver la enfermedad como un enemigo al que hay que luchar
o como un fracaso al que hay que avergonzarse y empezar a verla como un posible aliado que aporta información vital sobre lo que hay que cambiar para vivir de manera sostenible y auténtica, sin romantizar la enfermedad ni negar el sufrimiento real que causa, sino reconociendo que dentro del sufrimiento también puede haber el don de forzar la confrontación con verdades que se estaban evitando y de catalizar transformaciones que eran necesarias pero que nunca se harían voluntariamente, por miedo a. El cambio era demasiado fuerte, manteniendo a una persona atrapada en estructuras de vida que eran seguras pero que también eran prisiones, matando progresivamente la vitalidad y el significado a través de años de conformarse a expectativas que nunca fueron cuestionadas adecuadamente ni elegidas conscientemente como expresiones auténticas de quién es realmente una persona, cuando se eliminan todas las capas de condicionamiento, revelando un núcleo esencial que tiene necesidades y propósitos que no se pueden negar indefinidamente sin consecuencias graves para la salud en todas las dimensiones, no solo la física. El cuerpo advierte porque ama la totalidad del ser más que el ego, que es solo una pequeña parte consciente relacionada con la supervivencia y la aprobación en términos convencionales. Y cuando el ego está haciendo de elecciones que violan la integridad de la totalidad, el cuerpo interviene a través de síntomas, que son simultáneamente expresión de desequilibrios y comunicaciones urgentes, que los cambios son imperativos si la verdadera salud es mucho más que la ausencia de síntomas, sino la vitalidad que emerge del alineamiento entre todas las dimensiones del ser debe ser posible, en lugar de simplemente manejar enfermedades crónicas a través de medicamentos que suprimen las manifestaciones sin tocar causas que continuarán operando, mientras no se transformen a través de cambios genuinos en la conciencia y la vida que surgen cuando una persona tiene el coraje de escuchar lo que el cuerpo dice y actuar en consecuencia, incluso cuando se requiere acción. Es aterrador porque amenaza. Estructuras establecidas que se pensaban permanentes, pero que resultan ser solo construcciones temporales que finalmente deben ser trascendidas si se quiere que el desarrollo continúe, en lugar de estancarse en formas que eran apropiadas en etapas anteriores, pero que ahora son limitaciones que impiden la realización de potenciales, que solo pueden surgir cuando una persona está dispuesta a abandonar las seguridades conocidas y aventurarse en territorios desconocidos, confiando en esa sabiduría más profunda que el yo auténtico que se expresa a través del cuerpo y a través de intuiciones que no son lógicas, pero que son profundamente ciertas, cuando uno aprende a distinguir entre voces de miedo que quieren mantener todo como está y voces de verdad que piden crecimiento incluso cuando el crecimiento requiere la muerte de viejas identidades que deben ser abandonadas para que puedan surgir identidades más auténticas que permitan a uno vivir en última instancia de maneras alineadas con los propósitos para los cuales el alma eligió encarnar, aceptando todas las vulnerabilidades y limitaciones de la existencia física, precisamente porque a través de estas limitaciones, paradójicamente, se vuelven disponibles posibilidades únicas de expresión y desarrollo, que no existirían en dimensiones donde todo es fluido sin resistencias que fuerzan el crecimiento de capacidades a través del trabajo. Con y a través de los obstáculos que el cuerpo y el mundo material presentan constantemente, requiriendo que el alma desarrolle recursos y habilidades que permanecerían latentes si nunca fueran desafiadas por necesidades de navegar la realidad física que no se ajusta automáticamente a los deseos, pero que requiere un compromiso activo y creativo transformando limitaciones aparentes en oportunidades para manifestar potenciales que de otro modo nunca serían descubiertos o realizados, contribuyendo a la evolución no solo del individuo, sino también del colectivo a través de cada expresión auténtica de individualidad única, agregando algo que no existía antes al tesoro escondido de la experiencia humana colectiva, que se enriquece con la diversidad de voces. Cada perspectiva que expresa que solo esta persona en particular puede ofrecer, porque cada alma es irreductible e irreemplazable, incluso cuando participa en patrones universales que todos comparten, creando la paradoja de ser simultáneamente único y parte de una totalidad mayor, donde el desarrollo individual y la evolución colectiva no son opuestos, sino aspectos complementarios de un proceso único de conciencia que se vuelve progresivamente más consciente de sí mismo a través de infinitas formas individuales, cada uno de los cuales explora posibilidades específicas que contribuyen a la comprensión colectiva de lo que significa ser humano, en todas sus dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales que deben integrarse armoniosamente si se quiere lograr la verdadera plenitud
y permitir a una persona vivir plenamente, en lugar de simplemente sobrevivir a través del desempeño de roles que han sido prescritos externamente, sin haber sido examinados críticamente o elegidos. Conscientemente como expresiones auténticas del verdadero yo que existe bajo todas las máscaras y construcciones sociales, esperando ser descubierto y vivido con valentía. Incluso cuando vivir auténticamente significa arriesgarse al rechazo o la pérdida de seguridades que fueron valoradas, pero que resultan ser menos importantes que la integridad que proviene de la alineación entre quién es uno en esencia y cómo uno vive en el mundo, permitiendo que la vida sea una expresión de la verdad interior, en lugar de una traición constante del yo, que eventualmente se manifiesta como enfermedad cuando la traición se mantiene por mucho tiempo, ignorando todas las advertencias que el cuerpo da, escalando progresivamente la intensidad de la comunicación hasta que finalmente la persona se ve obligada a detenerse y escuchar, reconociendo que el cuerpo no es el enemigo, sino un mensajero que trae noticias urgentes del alma, que no deja de llamar incluso cuando las llamadas son repetidamente ignoradas. Porque el amor que el alma tiene por la totalidad del ser es mayor que la resistencia del ego, que prefiere el consuelo de lo conocido al riesgo del crecimiento que siempre implica la muerte de las viejas formas para que nuevas formas pueden nacer en un ciclo eterno de transformación que es la esencia de la vida que se manifiesta a través de innumerables formas, cada una de las cuales contribuye con un capítulo único. A una historia mayor de conciencia que evoluciona a través del tiempo y el espacio hacia destinos que solo pueden vislumbrarse parcialmente desde la perspectiva limitada de la encarnación singular, pero que se sirven a través de cada paso del desarrollo individual cuando la persona tiene el coraje de vivir respondiendo auténticamente a los llamados del alma, incluso cuando las respuestas requieren sacrificios que el ego resiste, pero que el yo más profundo reconoce como necesario para la plenitud, que es la base de la verdadera salud, que trasciende la ausencia de síntomas para abarcar la vitalidad que emerge de la totalidad, donde el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu se integran armoniosamente permitiendo que se viva la vida completamente.